Ahora queremos venir a ti a escuchar de ti. Por eso queremos hacerlo con la mayor reverencia y tranquilidad posible. Quita de nosotros cualquier distracción, no solamente externa, sino interna. A veces y muchas veces las distracciones más fuertes son las internas, nuestras batallas mentales, emocionales, sentimentales, nuestras batallas de pensamientos, los problemas, las preocupaciones. Eso puede distraernos también de recibir tu palabra como buena tierra. En esta hora, Señor, habla a tu pueblo, por favor. No quiero decir nada de mí, sino quiero que sea tu Espíritu que hable a tu pueblo en esta hora. Que nos hable a todos, porque aún yo necesito escuchar tu palabra en esta mañana. Y permítenos, Señor, tener un entendimiento claro de ella y que tu palabra nos transforme en esta hora. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Esconde al predicador detrás de la cruz de Cristo y también dirige sus pensamientos, emociones, ideas, sentimientos. Que nada salga de él, sino que todo salga de tu palabra. Úsale como un canal por el cual tu palabra pueda correr con facilidad, sin ningún tipo de estorbo, y que tu pueblo sea bendecido, pero que sobre todo, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ir abriendo sus Biblias, por favor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Estaremos en Marcos por un buen tiempo. En estos próximos domingos, Dios mediante, según nuestra agenda, estaremos cada domingo en San Marcos en la mañana. Y en esta oportunidad vamos a continuar en el capítulo 1. Este sería el sermón número 7, si no me falla la memoria. Marcos es un evangelio donde Cristo es presentado como el siervo y es un evangelio de mucha acción. Y vamos a continuar viendo acción en este evangelio. Jesucristo vino a servir, enseñarnos cómo servir, pero también el servicio que Él nos da es de salvación, es de rescate, de liberación. Vamos a ver esto muy frecuente en este evangelio, cómo el Señor libera, liberta, rescata. Jesús trabajando. Vamos a ver, y hasta ahora hemos visto a Jesús haciendo más que hablando. Y obviamente Él tenía que hacerlo así porque Él tenía poco tiempo de ministerio aquí en la tierra. Su ministerio activo, su ministerio formal, duró alrededor de 3 años y medio, algunos entienden un poquito más, pero ese es más o menos el tiempo de duración del ministerio del Señor. Así que Jesús no tenía mucho tiempo para hacer tantas cosas o para hacer poca cosa. Él tenía que aprovechar el tiempo. Tenía que hacer todo lo que tenía que hacer en el tiempo que él tenía disponible, en el tiempo que se había determinado por Dios para ello. Y vamos a leer en el capítulo 1. Quiero que leamos en esta oportunidad desde el versículo 29 hasta el versículo 34, que es la sección que vamos a estar
observando en esta mañana. Versículo 29 nos dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera de muchos demonios, y no dejó hablar a los demonios porque le conocían. Esta es la palabra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nuestros corazones. Gracia, poder y autoridad de Jesús. Ese es el título que le he puesto al sermón en esta mañana: gracia, poder y autoridad de Jesús. Jesús está en Capernaum, donde él hizo su centro de trabajo. Era un lugar muy estratégico para el Señor, porque era un lugar de comercio, de manera que era una zona pesquera, había mucho comercio en aquel lugar. De hecho, la mayoría de los discípulos eran de allí, de Capernaum, en la región de Galilea, y ese lugar era bastante estratégico porque venían personas de otros lugares y de otros pueblos obviamente a abastecerse de pescado y de estos alimentos del mar. De manera que Jesús, la mayor parte de su ministerio estuvo en Capernaum. Capernaum fue una ciudad que rechazó a Jesús a pesar de todas las enseñanzas y de todos los milagros que Jesús hizo en aquel lugar, en aquella región. Tanto así que en San Mateo, en el capítulo 11, el Señor Jesús dice: ay de ti, Capernaum, que si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros y las señales que se hicieron en ti, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Jesús está en Capernaum, y lo primero que él hace, como se acostumbraba, era ir al lugar de reunión de los judíos, a la sinagoga, lo que nos dice el capítulo 1, el versículo 21, y allí él enseñó con autoridad las Escrituras, no como los escribas, sino que también demostró su autoridad sobre las doctrinas de demonios, los espíritus inmundos. Eso es lo que vemos allí en los versículos 21 hasta el versículo 28, la autoridad de Jesús. Cómo la gente admiraba la autoridad de Jesús por la enseñanza de las Escrituras, pero también por la evidencia de demostración de autoridad sobre los espíritus inmundos. Estoy haciendo un resumen aquí, un repaso de los versículos anteriores, de esos versículos, porque el versículo 29, si usted leyó, nos dice, la primera frase que nos dice el versículo 29 es ¿cuál? Al salir de la sinagoga. O sea, que nos está diciendo que esto que vamos a estudiar hoy, que vamos a meditar hoy, está ubicado en el mismo día. No es un día después, no es una semana después, sino el mismo día. El Señor Jesús está predicando, enseñando las Escrituras en el lugar de reunión, y enseñaba las Escrituras con autoridad. Hermano, es la autoridad de la palabra de Dios que tiene que reinar
en nuestros lugares de reunión, en nuestro momento de reunión, no lo que piense el pastor, no lo que piensa el predicador, ni siquiera lo que tú puedas pensar, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, la Biblia dice eso, pero yo pienso que ahí viene el problema. Alguien dijo que el cristiano no tiene derecho a pensar. El cristiano el único derecho que tiene es a obedecer. Y es ahí donde nosotros tenemos problemas. Todos nosotros tenemos problemas ahí. De hecho, ese es el problema inherente que nos dejó nuestros padres. El desafío a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Adán, no comas? El día que comas de él morirás. Y vino alguien muy astuto y le dijo, con que Dios os ha dicho, piénsalo bien, lo que Dios le ha dicho. Ahí vino el caos a la humanidad. Ahí vino el caos a la sociedad. Ahí vino el caos al hogar, al matrimonio. Ahí viene el caos a todo ser humano. Y eso lo tenemos inherente en nuestros huesos. Desafío a la autoridad de la palabra de Dios. De manera que es interesante ver que en ese lugar de reunión, mientras Jesús enseñaba, hay un espíritu inmundo que frecuentaba aquel lugar, pero hasta que Jesús enseñó con autoridad, ese espíritu sale. Ese espíritu empieza a gritar, ese espíritu empieza a vocear. Hay una manifestación demoníaca en aquel lugar porque se estaba enseñando con autoridad las Escrituras. Y allí estaba quien tiene autoridad, el Señor Jesucristo. Por eso ellos le dijeron, nosotros sabemos quién tú eres, el Santo de Dios. Has venido ¿cómo dice el texto? A destruirnos, has venido a aterrorizarnos. Ellos sabían quién era Jesús. Y vamos a ver esto. De hecho, el versículo 34, hay una misma expresión. Dice, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios saben quién es Jesús, pero muchas veces nosotros, ni aun los creyentes sabemos quién es Jesús verdaderamente. Los discípulos no entendían quién era Jesús. Muchas veces dudaban de Jesús. En un momento no tenían pan y estaban, preocupados, no trajimos pan. ¿Qué va a pasar? Y Jesús les dijo, pero ustedes no se acuerdan lo que yo hice anteriormente. ¿Cómo multipliqué los panes y los peces y di alimento a más de 5,000 personas? Ustedes no saben quién yo soy. A veces se nos olvida quién es Jesús. Pero en esta ocasión, en los versículos 29 al 34 que estaremos estudiando, vemos enfermedades. Es algo que es común en estos versículos. En primer lugar vemos a la suegra de Pedro, una mujer que estaba enferma, tenía una fiebre bastante fuerte. Y en segundo lugar vemos en los versículos 32 a muchas personas con enfermedades. Y lo que yo puedo ver en estos versículos es a Jesús, obviamente como el personaje principal, que tiene gracia, que tiene poder y que tiene autoridad sobre los males físicos, y Él muestra su compasión sobre la gente. Hermano, yo creo
no solamente en un Dios, en un Jesucristo, en un Salvador que tiene todo el poder y autoridad, sino yo creo que Jesucristo tiene gracia y compasión para la gente. No quisiera sonar como un predicador del Evangelio de la prosperidad. Y no quiero sonar tampoco, porque no venimos a predicar la prosperidad, venimos a predicar al Dios de la prosperidad. Pero no creo que Dios quiera tener gente enferma. No me abran los ojos, por favor. No se sorprendan. Lo estoy diciendo en el sentido de que Dios no se alegra con gente enferma, con las enfermedades. Las enfermedades son causa del pecado. Y no voy a decir que una persona que está enferma está en pecado, porque sería contrario a las Escrituras. No voy a decir que una persona que esté enferma sea por consecuencia de pecado, pero sí la enfermedad y las enfermedades en sentido general son consecuencia del pecado. Vivimos en un mundo caído y las enfermedades son parte de este mundo caído. Recuerde que Dios le advirtió a Adán que si le desobedecía, vendrían males sobre su vida. De hecho, en el libro de Deuteronomio, Dios le advierte y le desobedece, vendrían males sobre su pueblo. ¿Escoge ahora el camino del bien o escoge el camino del mal? El camino del bien es: si me obedeces, te irá bien, tendrás salud. Si me desobedeces, vendrán muchas enfermedades. Leas el libro de Deuteronomio, capítulo 10 en adelante. Vendrán enfermedades, males sobre ti, opresión, todo eso. Pero vemos aquí a un Salvador, a un Mesías cercano. En primer lugar, el versículo 29 nos dice: al salir de la sinagoga, nos dice, la idea es que inmediatamente después de la sinagoga, de haber salido de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Aquí vemos 4 de los discípulos del Señor, 4 de los que Jesús había llamado anteriormente. En el versículo 16 hasta el versículo 20 encontramos el llamamiento de estos hombres: Simón, Andrés, Jacobo, Juan, que eran pescadores, estaban en la misma región, en el mismo lugar allí. Y Jesús llama a estos hombres para hacerlos pescadores de hombres. Jesús se queda en la misma región, en el mismo lugar, y va a las sinagogas. Va al lugar de reunión a enseñar la palabra. Cuando termina del mismo día de reunión, el mismo día de la sinagoga, dice que van a la casa de Simón y Andrés. Era el lugar de residencia de estos 4 hombres. Y nos dice el versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Lo primero que yo quiero que veamos aquí es la gracia, el poder y la autoridad de Jesús para una persona. Gracia, autoridad y poder, o gracia, poder y autoridad de manera personal. Este evento de la sanación de la suegra de Pedro también lo relata Mateo y Marcos y Lucas. Son los 3 evangelistas que relatan este evento, de manera que podemos decir que es una historia real. Los 3 evangelistas concuerdan con los mismos detalles,
Uno da un detalle un poquito más claro que otro, que lo vamos a ver más adelante. Pero uno de los detalles, quiero que veamos dos detalles importantes que nos presenta este evento aquí en la demostración de gracia y la dispensación de poder y autoridad de manera particular sobre la suegra de Pedro. Es la persona recipiente de esta gracia, la persona que recibió y que vio el poder de Dios en su vida y que pudo ver la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. ¿De quién nos referimos o a quién nos referimos? La suegra de Simón, la suegra de Pedro. El primer detalle que tenemos aquí claro es que Pedro estaba casado. Yo escuché hace no sé qué tiempo un defensor del celibato en la Iglesia Católica. Él dijo lo siguiente: sí, la Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero la Biblia no dice que él tenía esposa. Interesante traducción, interesante interpretación de la Biblia. Y me parece interesante que un hombre sin estar casado quisiera tener suegra. Porque lo interesante es que hay hombres casados que no quieren tener suegra. Pero bueno, ese es otro tema que tenemos que dejar a un lado. Pero las Escrituras nos dicen claramente que Pedro estaba casado. No tenemos los detalles de cómo se llamaba esta mujer. Tampoco tenemos los detalles de quién era la esposa de Pedro. Algunos entienden que en este momento sí era su suegra, pero que su esposa, la mujer de Pedro, no estaba viva. Pero esto no concuerda mucho con lo que nos dice 1 Corintios capítulo 9. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9, el versículo 5. Porque esto es más adelante en la historia. 1 Corintios 9, 5 dice de la siguiente manera: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer. La idea aquí es una esposa, de llevar con nosotros a una esposa creyente. Esa es la idea. Como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor. ¿Y quién? ¿Y Cefas? La idea que nos está transmitiendo aquí en el versículo 5 es que los apóstoles en el área misionera, cuando ellos salían a las misiones, eran acompañados también por sus esposas. Esa es la idea aquí. Y se están haciendo una pregunta a estos hermanos. Nosotros tenemos derecho también de traer con nosotros a nuestras esposas, como también lo hacen los hermanos del Señor, lo hacen los apóstoles y Cefas. De manera que tenemos prueba bíblica de que Pedro estaba casado. No solamente prueba bíblica, sino pruebas extra bíblicas e históricas confirman de que Pedro era un hombre casado. Hay pruebas extrabíblicas también que afirman que Pedro tenía hijos, pero no tenemos ninguno de esos detalles en las Escrituras. Pero la persona recipiente aquí era la suegra de Pedro, la madre de la mujer, la madre de la esposa de Pedro. Jesús va a una casa y trata una situación particular, una situación personal. Y es interesante, mira lo que dice ahora Marcos 1, el versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella.
Había una situación particular de enfermedad que estaba sufriendo esta mujer. Y es interesante que dice que estaba acostada. Si usted va, por favor, al libro de Lucas, nos dice en el libro de Lucas, el capítulo 4, que la suegra de Pedro se hallaba sufriendo de una fiebre muy alta. Esto es a partir del versículo 38, Lucas 4, a partir del versículo 38 tenemos la misma historia. Dice el versículo, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Hay una traducción que dice que tenía una fiebre muy alta. Y la idea es que ella tenía varios días con esta situación. Ahora, es interesante que el texto de San Marcos, el versículo 30 nos dice que enseguida le hablaron de ella. Para que le hablaran de ella a Jesús, esta mujer tenía que ser muy querida. Si usted nota en las Escrituras, cada vez que alguien en la Biblia va donde Jesús a hablarle de otro, es porque esa persona es muy querida, es muy apreciada. ¿Usted se acuerda de un centurión que tenía un siervo gravemente enfermo? Y él fue donde ¿quién? Donde Jesús a pedirle por ese siervo. El padre de una niña que estaba gravemente enferma, ese padre fue donde ¿quién? Donde Jesús a pedir por su niña. Aquí vemos a la familia pidiendo por una mujer. Y yo entiendo que debía ser muy querida y muy apreciada. Tenía que ser una buena suegra para que pidieran por ella. Porque hay esposos ahí que en vez de pedir, Señor, llévatela rápido, temprano. Pero era una mujer que amaba al Señor, era una mujer que tenía una buena reputación. ¿Y qué hizo Jesús? Mira lo que dice el versículo 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. El segundo detalle que quiero que veamos aquí de este milagro es la manera como el Señor demostró su gracia, su poder y su autoridad sobre esta situación. Él se acercó a ella. Él tomó la mano de ella. Él la levantó. Él estuvo allí cerca, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es alguien cercano. Nuestro Señor Jesucristo es alguien personal. Nuestro Señor Jesucristo es alguien bondadoso, es alguien amoroso, es alguien lleno de gracia. Yo creo, hermanos, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, pero Él no es un Dios lejano. Él es un Dios de cerca también. Él tiene cuidado de cada creyente, de cada persona, de cada uno de sus hijos. Hermanos, lo que Jesús está haciendo es contra algunas leyes religiosas. Cuando una persona estaba enferma, se había prohibido acercarse y tocar a los enfermos porque esto representaba impureza. Una persona que tocara a un enfermo, leas el libro de Levítico. Tocar a un enfermo era prácticamente prohibido. Tocabas a un enfermo y eso representaba por lo menos 7 días de impureza. Pero el Señor Jesús no es contaminado. Nuestro Señor Jesús es santo totalmente. Y en vez de Él ser influenciado, Él dispensa salud, dispensa de su poder a aquellos que lo necesitan.
Hermanos, una de las razones por las cuales nosotros tenemos que orar los unos por los otros es para que el Señor acompañe y se acerque a nuestros hermanos en momentos de dificultades físicas y de dificultades espirituales. ¿Qué hicieron al ver a esta mujer enferma? Dice que le hablaron a Jesús acerca de ella. Señor, me imagino Pedro, Señor, mira a mi suegra cómo está. Hermano, ese tiene que ser el ruego de nosotros por nuestros hermanos. Señor, lo que yo no puedo hacer, lo que nosotros no podemos hacer. Hermano, aún lo que los médicos muchas veces no pueden hacer, el Señor tiene el poder para hacerlo. Llevar ese ruego, esa oración, esa intercesión por nuestros hermanos. Hermano, ¿usted sabe por qué nosotros muchas veces no oramos por nuestros hermanos? Porque no los amamos. Hermano, en vez de tú estar acusando y apuntando y señalando a otro hermano, ora por ese hermano. Llévalo delante del Señor a ese hermano. Porque somos más prestos para criticar, para chismear, para murmurar, para acusar, para apuntar, antes que orar. Ah, sí, eso le está pasando por esto y por esto y por esto. ¿Qué sabes tú? Ora al Señor, ruega al Señor. Una manera de tú mostrar el amor, el aprecio hacia tus hermanos es orando por tus hermanos, llevándolo delante del Señor por ellos. Orando, clamando, rogando al Señor. Y por eso les digo, lo que entiendo aquí en el texto es que si le hablaron enseguida a Jesús de esta mujer es porque esta mujer era muy apreciada, muy querida, muy estimada. No era una mujer que no la querían ahí, que no querían saber de ella. Jesús se acercó a ella y Lucas 4:39 nos dice que Él reprendió la fiebre. Fue un milagro de sanación instantáneo. Jesús no necesita ninguna fórmula mágica, ningún método popular para hacer una obra. Él tiene poder y autoridad para reprender las enfermedades. Hermanos, yo creo que Jesús sana todavía hoy. Yo lo creo. Me pueden decir lo que me digan o me pueden catalogar como me cataloguen. Yo creo que Dios sana todavía hoy. Yo creo que Dios hace milagros todavía hoy. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, lo que vamos a ver ahora. El versículo 31 nos dice que inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer al ver la obra en su vida? Servirle. Una muestra de agradecimiento al Señor. Y hermanos, yo creo, déjenme decirte algo, yo creo que todos nosotros hemos pasado y pasamos por situaciones difíciles en las cuales vemos la obra de Dios directamente en nuestras vidas. La respuesta, hermanos, de todos, oigan bien, la respuesta de todos los creyentes que estamos aquí en esta mañana, no me importa quién seas, quién tú seas, lo que hagas o lo que no hagas, la respuesta de todo verdadero creyente ante la obra de Jesús en tu vida particular tiene que ser servirle a Él. Amén. Todo creyente tiene que servirle a Él. Amén. ¿O Dios no ha hecho algo especial en tu vida? Si Dios no ha hecho algo especial en tu vida, tú puedes tener razones o justificación para no servirle. Pero yo creo, hermano, que a todo creyente el Señor ha hecho algo especial en su vida. Y por eso tiene que servirle. Esa es la respuesta de un corazón agradecido con el Señor.
Entonces entramos en un temita un poquito difícil que no nos gusta. El problema es, o el asunto es que somos mal agradecidos. Porque ningún creyente puede decir que el Señor no ha hecho algo importante en su vida. A mí me llena de pensamiento y de reflexión al escuchar personas en la calle cuando uno le está hablando del Evangelio de Cristo Jesús, que le dicen, wow, sí, el Señor ha sido muy bueno, Él me salvó de un accidente. Yo no sé qué buscar a los lados. Oye, Dios te salvó de un accidente, tú estás vivo todavía y tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo con esta otra oportunidad que el Señor te está dando. El Señor debiera matarlo de una vez ahí mismo. Ellos mismos lo dicen, lo reconocen. Wow, el Señor me salvó de un accidente. Yo sé que el Señor me dio otra oportunidad, me está dando otra oportunidad. Y todavía tú no le has entregado tu vida a Cristo. ¿Cómo, hermano? Abusador. Por no decir otra cosa. Hermano, la respuesta a un Dios que tiene misericordia, que es compasivo con nosotros, que demuestra su gracia para con nosotros, la respuesta tiene que ser servirle a Él. Esa debe ser nuestra respuesta. Y yo no estoy hablando de ser pastor, de ser predicador, de ser sino servirle a Él. Que en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú vivas, en tu vida tú le sirvas a Él y estés agradecido de Él. Esa es la respuesta inmediata. Ahora, la segunda parte está en el versículo 32, porque nos dice, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, ¿qué hicieron? Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Ahora vemos no solamente la gracia, el poder y la autoridad de Cristo de manera personal y particular, sino que vemos la gracia, el poder y la autoridad de Cristo manifestada para todos. Esa es una palabra que se repite ahí. Le trajeron a todos en el versículo 32. Y sanó a muchos. Y echó fuera a muchos. Nuestro Dios no solamente es un Dios para algunos. Nuestro Dios es un Dios para muchos y para todos. Todos los que vienen a Él pueden recibir de su gracia, de su misericordia y de su poder. La pregunta es la siguiente, hermano, ¿dónde estaba toda esta gente que el Señor Jesús sanó, que los liberó de los demonios? ¿Dónde estaba toda esa gente cuando a Jesús lo estaban crucificando? El asunto está en que la gente, mucha gente lo que quiere es la bendición y los beneficios del Señor, pero no quieren vivir para el Señor. No están dispuestos a sacrificarse, no están dispuestos a defender al Señor. Se le olvidó ahora. Qué memoria más interesante, más conveniente. Cuando tú necesitas al Señor, tú vas donde Él y Él te resuelve. Pero cuando Él te pide a ti que tú hagas algo, se te olvidó lo que Él hizo por ti. Qué conveniente es nuestra memoria, ¿no verdad? No hay amén, porque sabemos que nuestra memoria es conveniente. Y somos así, el ser humano es así. Mira, la suegra de Pedro estaba enferma, no había cura para esa fiebre, esa doña casi se estaba muriendo. Mira, y el Señor Jesús la sanó, simplemente le puso la mano, reprendió la fiebre, la levantó instantáneamente, se sanó la doña. Pero mira, yo tengo
una familia enferma allá en la casa, vamos a llevarlo. Tengo aquí un endemoniado, mira, tengo esta persona con este problema de salud, esta otra persona, vamos a llevarlo todo para donde el Señor. Esas son las campañas de sanación. Ahí está el problema. Yo creo que Jesús y Dios sigue haciendo milagros. El problema está que hay muchos falsos predicadores y falsos profetas que en vez de predicar a Cristo Jesús, están haciendo negocio con el poder de Dios. Toda esta gente vino donde el Señor Jesús y Jesús no le cobró un denario. Él dispensó gracia. Hermano, mire, si algo tiene Dios es que da a la gente, le da a todo el mundo, aunque la gente se olvide de Él. Dios es bueno. Dios le da a la gente, Dios le da salud, Dios le da... Y la gente se olvida de Él y a Dios no le importa eso, porque eso va en contra de la misma persona. Y hay falsos por ahí predicando, hoy día predicando. Mira, si tú mandas una ofrenda, te voy a mandar un potecito con aceite ungido para que te sane de tal enfermedad. Y hay gente que lo cree, y hay gente que lo hace porque tienen fe sincera, fe honesta, vamos a decirlo así. Creen, hermano, ¿usted no cree que una persona enferma, que está padeciendo de una enfermedad, de un mal, usted no cree que esa persona quiere sanarse? ¿Quién quiere estar enfermo, hermano? ¿Usted cree que una persona quiere estar en un hospital, en una clínica, que le estén poniendo tubo, que lo estén pullando, que lo estén jurungando, como decimos nosotros, que le estén haciendo todo ese tipo de cosas sin poder valerse de sí mismo? Muchas veces no tienen ni recursos, no tienen nada. ¿Usted cree que la gente quiere estar enferma, hermanos? Vienen unos aprovechadores entonces. Mira, si tú mandas tal ofrenda, si tú siembras tal semilla, yo te voy a hacer una oración, yo te voy a enviar un pañuelo ungido, un potecito de aceite ungido para que Dios te sane. Eso es un engaño. En el libro de Hechos aparece un hombre que al ver a los apóstoles que por la imposición de manos las personas recibían el Espíritu Santo, ellos le dicen, ¿cuánto ustedes quieren para que me den ese poder a mí? Y ellos le dicen, mira, hijo del diablo, tu dinero perezca contigo, la condenación que te va a llegar a ti, porque tú crees que el poder de Dios se compra con dinero. Hermano, yo no estoy descartando a los médicos. Dios ha dotado y ha capacitado a hombres y a mujeres con una sabiduría especial. A veces tú hablas con un médico y ellos van exactamente a donde tienen que ir, de tantas cosas, tan complejo, tan complicado que es el cuerpo humano. Ellos te dicen, mira, es esto, y te recomiendan un medicamento para eso. Y tú te lo tomas, lo compras y te lo tomas y se resuelve. Esto es impresionante. Pero hermano, Dios no necesita médicos. Dios no necesita medicamentos. Dios tiene poder para sanar directamente. Pero Dios muchas veces utiliza los médicos, utiliza los medicamentos, utiliza esos medios para sanarnos. Regularmente la gente es atraída por hechos sobrenaturales y anormales. Y aquí vemos a Jesús demostrando que Él es el enviado de Dios, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Él lo demostró por sus milagros y señales, no porque estos milagros llevaban salvación, sino que estos milagros eran una evidencia de quién Él era, de lo que Él predicaba. Ya hoy en día no se necesitan estas evidencias.
Pero es interesante, hermanos, que estos versículos 32 al 34 nos dan un detalle interesante. Para mí llama mi atención de que había mucha gente enferma y endemoniada en aquel lugar. ¿Por qué había tanta gente enferma y endemoniada? Respuesta: el pecado. Hermano, usted no puede ir a un hospital hoy día. Usted no puede ir a una clínica hoy día. Usted no puede ir a un laboratorio de análisis hoy día. Porque siempre están llenos de gente sana, de gente enferma. Tanto así, hermanos, que en nuestro país hacen falta doctores, hacen falta médicos por la demanda que hay. ¿Estoy diciendo algo nuevo? Es así. ¿Por qué hay tantas enfermedades? Por el pecado. El mundo, la sociedad ha rechazado a Dios. El mundo ha rechazado a Dios. El mundo ha rechazado el Evangelio. Eso no significa que vamos a estar libres de enfermedades y de males. Pero déjame decirte algo, hermanos. Yo creo esto también. Que mientras más una persona está más cerca de Dios, mientras una persona está más cerca de Dios, es una persona más sana. Física y espiritualmente. Más espiritual que físicamente. Pueden venir males. Y este cuerpo es tan vulnerable, hermanos. Es tan vulnerable que los virus que andan en el aire nos enferman. Somos vulnerables. Pero gente endemoniada allí también en aquel lugar. Dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Había mucha gente en aquel lugar. Vivimos en un mundo caído. Las enfermedades son efecto del pecado. La humanidad está caída, nuestro cuerpo está caído, nuestro mundo está caído. Pero hermanos, démosle gracias y gloria al Señor que un día los cuerpos de todos aquellos que hemos confiado y creído en el Señor Jesucristo serán cuerpos transformados. Cuerpos que ya no entrará ningún tipo de enfermedad, cuerpos que ya no se desgastarán, cuerpos que ya no envejecerán, cuerpos que no serán vulnerables, serán cuerpos transformados. Por eso tenemos que desear la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 34. Jesús mostró su gracia, su compasión, su poder, dice, y sanó a muchos enfermos. ¿De qué? De diversas enfermedades. Jesús no es especialista en una enfermedad, Él es especialista en cualquier enfermedad. Él puede sanar cualquier enfermedad. Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Pero la enfermedad en la cual Él es especialista es en el pecado. Él cura el pecado. Hermano, una enfermedad te puede llevar al cementerio, te puede llevar a la tumba, pero el pecado te lleva al infierno. Dice que sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades, pero también Él echó fuera demonios. Echó muchos demonios. Hermanos, Él mostró su compasión y su gracia con las necesidades físicas de las personas. Y de hecho, Él pudo haber aprovechado esta oportunidad para recaudar dinero, ¿sí o no? Él pudo aprovechar esta oportunidad. Y era una oportunidad, vamos a decirlo así, hasta válida. Te sano por dinero. Pero hermano, Dios no necesita nada de eso. Dios
lo que quiere es darle beneficio a las personas. Pero también Él libertó a muchas personas sufriendo, no solamente de enfermedades físicas, sino también de males espirituales. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 10, si usted va conmigo a Hechos, capítulo 10, hay una frase que utiliza Pedro en esta exposición que él hace allí, haciendo referencia al Señor Jesús. ¿Se acuerda que Jesús está en la casa de Pedro? Sanó a la suegra de Pedro, pero luego le trajeron a muchos enfermos y endemoniados allí en la casa de Pedro. Y mire lo que dice Hechos capítulo 10, el versículo 38. Dice, vamos a tomarlo desde el 37, por favor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Recuerde que Capernaum pertenecía a Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, ¿qué? Los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, miren, si el Señor Jesucristo quiere algo, es liberar a las personas y libertar a las personas de la opresión del pecado. Es triste, hermano, ver personas esclavizadas en el pecado. Es triste ver personas oprimidas por el pecado. Espíritus inmundos, inmorales, perversos, destruyendo, oprimiendo la vida de una persona. No sé si usted se ha encontrado con alguien que le dice, es que yo no puedo salir de este vicio. Es que yo no puedo dejar de hacer esto. ¿Usted sabe quién? ¿Quién está detrás de eso? El maligno. Oprimiendo, esclavizando, atando, destruyendo a las personas. Cristo quiere libertar a las personas, quiere liberar a las personas. Por eso Jesucristo dice, venid a mí, todo aquel que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Hermano, Jesucristo quiere personas libres. El diablo quiere personas esclavas. Satanás quiere personas oprimidas, quiere personas destruidas, quiere personas angustiadas, quiere personas endemoniadas, quiere personas en pecado, en inmoralidad, que destruyen el alma y destruyen el cuerpo. Hermano, es triste ver personas en los vicios, físicamente destruidos, espiritualmente que no se sabe dónde están. Todo eso es obra ¿de quién? Del enemigo de las almas. Pero en Cristo hay poder para libertar a cualquier persona. En Cristo hay poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y mira lo que dice Marcos 1, ya estamos cerrando. La última parte del versículo 34. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Qué conocían los demonios de Jesús? No solamente que él tiene autoridad. Hermano, oigan esto. El texto nos habla aquí de la demostración de gracia, de poder y autoridad de Jesús, pero también de la compasión que Jesús tiene por la gente. Si algo conocen los demonios,
acerca de Jesús, no solamente que Él es el Hijo de Dios, que tiene poder y que tiene autoridad, si algo conocen ellos de Jesús es que Él tiene compasión de la gente y quiere libertar a la gente. Por eso Él no lo dejaba hablar. No me hable nada, no me digas nada, no quiero tu promoción, no quiero tu publicidad. Eso le está diciendo, lo único que yo quiero es liberar a estas personas oprimidas del pecado y de la esclavitud del diablo. Porque el maligno, oiga algo en esta mañana, Satanás no tiene compasión de nadie. Satanás no dispensa misericordia a nadie. Satanás no tiene misericordia de nadie. Satanás lo que quiere es la destrucción de las personas. Satanás lo que quiere es la destrucción de las almas. Y por eso, hermanos, muchas veces el maligno empuja la carne de algunos creyentes y de algunos hermanos en la iglesia para que desvíen la atención del propósito de la iglesia. ¿Cuál es? La predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, tiene poder para liberar almas y libertar almas. Si nos enfocamos en otra cosa, mira que hay un problema aquí, mira lo que está sucediendo aquí, mira esta murmuración aquí, mira este chisme aquí, hermano, nos vamos a desviar del propósito por el cual Dios nos tiene aquí como iglesia. ¿Cuál? Predicar la palabra para que las almas sean libertadas y tengan descanso. Porque Satanás no quiere que las almas sean liberadas. Él quiere destruir las almas. Y tristemente hay personas, hay creyentes que se prestan para eso. O si no, pregúntele a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. A diferencia de Jesús, el maligno, los espíritus inmundos son despiadados, sin misericordia, agresivos, destructivos, oprimen y exprimen a la gente. Nuestro Señor es un Dios compasivo, amoroso, bondadoso, que quiere traer liberación a cualquier alma oprimida por el pecado. Mateo 8, versículo 17, termino con esta cita. El Señor dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo llevó nuestras flaquezas y tomó nuestras enfermedades. No solamente enfermedades físicas, sino enfermedades espirituales. Y antes de pasar a la cena del Señor, hermanos, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 11 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Pero por qué? Porque hay pecado en la vida de creyentes. Hermano, cualquier pecado el Señor tiene poder para libertar tu vida. Y yo he hablado con creyentes a lo largo de años. Y lo único que yo puedo decir es, mi hermano, el Señor tiene poder. El Señor tiene poder para libertarte. Porque de alguna u otra manera todos estamos luchando con áreas en nuestras vidas. Todo creyente está luchando con alguna área en su vida. Pero el Señor tiene poder para liberarnos, para libertarnos, para sacarnos. En Cristo somos más que vencedores. Él venció el pecado, Él venció el mundo, Él venció a Satanás, Él venció nuestra carne. Por eso tenemos que depender de nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere personas enfermas, no quiere personas esclavizadas. Él quiere personas sanas, quiere personas libres. Dice que Moisés tenía toda su vida
a los 120 años. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron. Su vigor estaba entero. Josué, vemos más adelante, que le dice, dame este monte y yo lo voy a tomar. Tenía sus fuerzas enteras. Pero usted sabe por qué. Porque estaba cerca del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu demostración de autoridad, de poder, de gracia, de misericordia. No solamente sobre la vida de una mujer, lo hiciste de manera personal, directa, cercana. No sobre la vida de mucha gente que después se le olvidó lo que tú hiciste por ellos. Señor, gracias porque tú tienes compasión de nosotros y quieres dispensar gracia sobre nosotros. Señor, en esta hora quisiera rogarte, por favor, todos con los ojos cerrados, las cabezas bajas, nadie mirando a nadie en esta hora. Yo quisiera pedirte, Señor, que tú sigas teniendo misericordia de todos nosotros. Si hay alguien en esta mañana aquí que tiene una carga, que tiene una presión, que tiene algo que siente que quizás no puede salir, yo te voy a invitar a que tú eleves una oración al Señor. Diga, Señor, mira esto que me está oprimiendo. Estoy siendo esclavo de esto. Me gustaría ver tu mano en esta mañana. Si hay alguien que está en alguna situación espiritual que quiere liberación de parte del Señor. Déjame ver tu mano. Si hay alguien, Dios te bendiga, bendiciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, amén, bendición. Puedes bajar tu mano, déjame orar por ti, Señor. Han levantado las manos personas que reconocen que solamente tú puedes traerle libertad a su alma, a su corazón, a su mente. Están en alguna situación de dificultad en sus vidas. Usted conoce, quizás hay alguien que no levantó su mano, pero puede ser que está en la misma situación. Oh Señor, por el poder y por la autoridad que tú tienes en tu palabra, no por lo que yo pueda decir ni por lo que yo pueda orar, sino por lo que tú quieras hacer, tu soberano poder y autoridad. Te ruego, Señor, por mis hermanos en esta mañana que han levantado sus manos. Traiga libertad a sus vidas, a su mente, a su corazón, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, que ellos puedan descansar en ti, Señor. Que puedan dar testimonio de que le libertaste. Pero quisiera también ver a alguien en esta mañana que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. No es para que necesariamente le entregue su vida a Cristo, pero si hay alguien aquí en esta mañana que reconoce que hay algo por lo cual le impide, no le deja entregarle su vida a Cristo. Si hay alguien aquí que quiere pedir ayuda para ello, todos los demás pueden bajar sus manos. Si hay alguien aquí que quiere pedir ayuda y dice, yo quiero que el Señor me libere de esto para entregarle mi vida a Cristo. No es para que le entregues tu vida a Cristo en esta mañana, sino que quieres que el Señor te libere de algo. Tú puedes levantar tu mano en esta hora y yo te voy a ayudar en oración. Quiero ayudarte.
¿Hay alguien que le quiera entregar su vida al Señor, que quiera ser libertado por el Señor en esta mañana? Deja que Cristo te libere. Él es que te va a sacar de allí. No eres tú, es el Señor que te va a libertar. Deja que Él te libere. Él tiene las llaves del Hades, tiene poder sobre el infierno, tiene poder sobre Satanás, sobre la muerte, porque Él venció. Oh Señor, te ruego por las almas que aún están esclavizadas por el pecado. Libérales en el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, obra, Señor, en ellos. Gracias, Señor, porque venciste en la cruz, venciste al pecado, venciste al tercer día la muerte, resucitando con poder. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, Señor, por tu buena palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús.